Mi nombre es Melina Duque, yo soy becaria doctoral del Grupo de Sistemas Organizados. Hace unos días se publicó un artículo cual surgió de los resultados que obtuvimos de uno de los objetivos de mi plan de tesis. Este consiste en la síntesis de nanopartículas de alginato que se pueden preparar utilizando micelas inversas como nanomol. El alginato, inicialmente, que es el polímero con el que estamos sintetizando las nanopartículas, es un polisacárido que se encuentra principalmente en las algas pardas. También se secretan en algunas bacterias. Es un biopolímero que no es tóxico, es de fácil acceso, es de bajo costo, ¿sí? Y se encuentra en numerosas aplicaciones debido a que tiene importantes propiedades. Una de ellas es la capacidad que tiene para formar geles cuando se encuentra entrecruzado con iones como por ejemplo calcio, que son cationes multivalentes. Como su nombre lo indica, nano, ¿sí? Nanopartícula en realidad son materiales, ¿sí? Que están en escala nano. O sea, son muy chiquititas. Incluso se han hecho estudios en los cuales en esas nanopartículas, ¿sí? Nanopartículas pueden ser, digamos, esféricas, pueden ser cúbicas, tienen diferentes formas. Pero bueno, se han hecho estudios en los cuales se puede, por ejemplo, cuando nosotros sintetizamos nanopartículas de alginato, que es un polímero, estos polímeros tienen la ventaja de que se pueden utilizar por ejemplo, en agua y se hinchan, ¿sí? Pueden hincharse y pueden encapsular, por ejemplo, compuestos bioactivos o fármacos, ¿sí? Son materiales muy chiquiticos de la escala nano, ¿sí? E incluso se pueden contener moléculas, pueden contener, por ejemplo, ADN, o sea, así de pequeñas. Pueden servir para terapias, por ejemplo, en el caso de las nanopartículas de alginato, pueden encapsular medicamentos para ser administrados, ¿sí? Incluso se pueden administrar digamos, en zonas específicas, ¿sí? Podemos utilizarlas, una de las ventajas es que se puede utilizar de manera oral. Las micelas inversas son sistemas organizados que se forman cuando moléculas anfifílicas están en medio de un solvente orgánico no polar. Por ejemplo, los surfactantes son moléculas anfifílicas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una representación de una molécula anfifílica, un surfactante, en el cual tienen dos partes. Una parte es la polar, o también conocida como cabeza polar, y una parte no polar, ¿sí? Que también se le conoce como cola. Entonces, cuando los surfactantes están en contacto, están en medio de un solvente orgánico no polar, ¿sí? Las cabezas polares se van hacia el interior y las colas se van formando hacia el exterior del solvente orgánico no polar. Algo parecido a esto ocurre. Entonces, las cabezas van hacia el interior, ¿sí? Y las colas van hacia el exterior, donde está todo el solvente orgánico no polar. Por el momento nosotros estamos sintetizándolas, ¿sí? Y buscando como el mejor sistema organizado para tener la mejor, digamos, nanopartícula de alginato. Entonces, para ello nosotros utilizamos o evaluamos el efecto que tiene el solvente orgánico no polar, ¿sí? En la síntesis de las nanopartículas. Para ello nosotros utilizamos un solvente que es convencional, que es el heptano, y otro que es un solvente biocompatible con el medio ambiente, que es el miristato de isopropilo. Entonces evaluamos el efecto de estos dos sistemas micelares con el surfactante AOT, ¿sí? Que es un surfactante aniónico. Entonces, en uno que es el AOT miristato isopropilo y el AOT heptano.
Entonces, formamos las nanopartículas y observamos que en los dos sistemas micelares se pueden dar las nanopartículas de alginato. También evaluamos el efecto del pH, por ejemplo, también la eficiencia de entrecruzamiento del alginato con el calcio. También evaluamos el contenido acuoso de las micelas inversas para la síntesis de las nanopartículas. Esto pues trae ventajas en cuanto a otras técnicas de síntesis de nanopartículas, debido a que utilizando este método podemos obtener, digamos, un mayor control del tamaño de las nanopartículas y también una alta monodispersidad. Observamos que en los dos sistemas, tanto en la AOT-miristato como en la AOT-heptano, se obtienen nanopartículas que aumentan el tamaño a medida que aumentamos el contenido acuoso. Entonces, sin embargo, ahí vemos que es diferente utilizar los solventes con este surfactante. En el caso de cuando utilizamos AOT-miristato y isopropilo, se obtuvieron nanopartículas más chicas que al utilizar el otro solvente orgánico. Por lo tanto, esto cumple un papel importante en el uso, cuando vamos a usar el uso del solvente orgánico no polar. Entonces, al formar las nanopartículas, ¿sí?, podemos observar, por ejemplo, la representación, digamos, de una nanopartícula. En el caso del miristato de isopropilo, cuando utilizamos miristato de isopropilo, se obtuvieron nanopartículas más chicas. Eso quiere decir que hay una mayor eficiencia de entrecruzamiento que cuando se usó con una micelas inversas como nanomoldes de AOT-heptano, que se obtuvieron nanopartículas mucho más grandes. Esto debido a que el entrecruzamiento fue diferente en el otro caso que el otro caso. Entonces, la idea, luego de este paper, ya después vamos a seguir, que es, ya obtenemos las nanopartículas, ya las tenemos caracterizadas, todo. La idea es encapsular, ¿sí?, un compuesto bioactivo, ¿sí?, para luego que sea liberado, ¿sí?, a donde nosotros queramos que sea liberado. Por ejemplo, si lo tomamos, ¿sí?, la idea es que la nanopartícula proteja a ese fármaco, ¿sí?, hasta que llegue al lugar a donde va a ser liberado y que así pueda ser distribuido. La idea entonces es encapsular ese compuesto bioactivo, protegerlo y que llegue a el lugar para que cumpla su función. Sabemos que hay moléculas que son hidrofóbicas, ¿sí?, y por tanto necesitamos que lleguen a que cumplan, digamos, su función. La idea es hacer otros estudios, ¿sí?, que en eso nos encontramos, en los cuales las nanopartículas primero puedan encapsular, porque la idea es que encapsulen y luego que sean liberadas. Eso se hace mediante una metodología que ya está descrita, que se hace digamos in vitro, para ver si funciona. Ya luego, ya es otros, digamos, ensayos en los que podemos utilizarlos para evaluarlos, digamos, en ratones, y si esto ayudaría bastante a administrar aquellos fármacos que, por ejemplo, son hidrofóbicos y que hay que administrar, digamos, bastante cantidad para que puedan hacer algún efecto. Entonces la idea es utilizar fármacos, ¿sí?, que sean hidrofóbicos y que se administren de, digamos, una dosis menor. La importancia de estudiar, ¿sí?, la síntesis de nanopartículas, ya sea poliméricas, metálicas, usando, digamos, micelas inversas, ya que traen, digamos, un mayor control, ¿sí?, de su tamaño y pueden ser usadas para administrar
fármacos.